Cofradía de Imágenes, porque nuestra pasión es tu devoción, desde Chiclana de la Frontera. Bueno, pues buenas tardes a todos. ¿Me escucha bien? Sí, ¿no? Vale. Le damos comienzo a este ciclo de conferencias que desde la Hermandad de la Soledad lo puesto en marcha con motivo de los 500 años que se cumple de la primitiva Capilla de la Soledad y también de la devoción a la Virgen en la zona del barrio. Un aniversario que se ha preparado con mucho amor, en el que, como ya sabemos, vamos a tener estas conferencias, un concierto de marchas, un besamano extraordinario, una exposición, todo para poder celebrar este hecho tan importante para la ciudad. En el día de hoy, aquí en la Embajada, vamos a abrir este ciclo, como he comentado antes, con la conferencia que la va a realizar José María Prieto, titulada La Soledad, iconografía y estilo en la piedad popular. Este chiclanero de 47 años fue bautizado en la parroquia de San Sebastián, está casado y tiene 4 hijas. Desde 2012 reside en Sevilla, donde trabaja en la Universidad Pablo Olavide como responsable técnico del Centro Andaluz de Emprendimiento y como profesor de la Facultad de Derecho. Recientemente ha presentado la publicación de una colección de libros de emprendimiento. Tiene estudios de Derecho y de posgrado en Administración de Empresas. Además, actualmente está cursando la carrera de Historia del Arte, como en este caso con más de medio grado ya superado. Ha sido miembro de la Pastoral de Colegio Portaceli, como catequista, voluntario de Cáritas y miembro que ha sido de la Junta de Gobierno de la Virgen de los Santos de Alcalá de los Azules, llevando asuntos de comunicación digital, culto y formación. Es costalero de Jesucristo de la Corona de Sevilla y nazareno, o creyente, como aquí también le decimos, de la Esperanza de Triana. Ha impartido recientemente una conferencia sobre juventud y piedad popular que impulsa la delegación de la juventud de la diócesis de Cádiz Chiclana, así como ha sido congresista del segundo Congreso Internacional de Hermandades que se ha celebrado en Sevilla el pasado mes de diciembre. Ha colaborado en cuanto siempre se le ha requerido, apoyando siempre pues, en propuestas y ponencias de cofrades para diferentes hermandades, en este caso de Chiclana, y así como elaboró un documento maravilloso para la Hermandad de la Soledad sobre el nuevo estilo, un estilo más fúnebre, que realizó en el año 2023, y además tuvimos la suerte de tenerlo como pregonero el pasado 2024. Es apasionado por la Semana Santa y todo lo que rodea el mundo de las cofradías desde todos los puntos de vista, ya sea más espiritual, cofrade o popular, siendo incluso asesor artístico de la Jólica de Sevilla. Este es su currículo, lo que nos ha mandado, pero lo conocemos porque es muy buena persona, muy cercano, siempre ayudando a los demás y yo creo que bueno, en esta ocasión, para abrir este ciclo de conferencias, lo va a hacer genial. Así que le damos paso ya a José María para que nos cuente un poquito en qué consiste esta primera exposición, esta primera conferencia que va a realizar. Muchísimas gracias, José Manuel González Aragón, el niño. Bueno, los primeros son palabras de agradecimiento. Bueno, agradecimiento a la Hermandad de la Soledad por contar conmigo para esta primera conferencia, dentro de este ciclo de conferencias, de actos que vamos a tener dentro de la Hermandad, de los 500 años de esa primera inscripción registral de una Capilla de la Soledad. Muchísimas gracias a nivel institucional y personal, porque la verdad que
Estoy sorprendido que hayan venido tanta gente a nivel institucional del ayuntamiento, el hermano mayor, Peralta, muchísimas gracias, como siempre, el miembro de Junta de Gobierno que por aquí, familiares, amigos y buenos amigos, Portachiquero también, que está bien representado. Muchísimas gracias. La verdad que estoy abrumado porque para mí lo primero que tenía que decir, aparte del agradecimiento, es, la verdad, lo digo de corazón, para mí es un auténtico honor que hayas contado conmigo, porque al final, bueno, la primera diapositiva lo pongo, yo soy cofrade de a pie. Se verá que el año pasado fui pregón de la Semana Santa, fue un auténtico regalo del Señor que me dio al final gente del Consejo, aquí también está José Manuel, muchísimas gracias del Consejo, y también las gracias a la Embajada, en lugar idóneo para este tipo de celebraciones. Para mí, deciros que es un auténtico honor que hayáis contado conmigo, porque, en fin, que no vengo a título de cofrade, como soy una apasionada de la Semana Santa, y cada vez que me han pedido cualquier cosa, pues he intentado hacerlo lo mejor posible. Si a continuación vienen otras personas a dar conferencias con sus estudios de investigación, pero bueno, yo intentaré hacerlo lo mejor posible. Yo creo que la temática que he elegido es iconografía estilo en la piedad popular. Creo que es interesante que en estos 45 minutos, que es un poco el tiempo que tengo establecido, lo voy a dividir en tres partes, lo que es la sesión. Primero vamos a hablar un poco de lo que es la iconografía. Creo que es importante, creo que puede ser bastante formativo conocer e identificar muy bien qué es la iconografía de la soledad. En segundo lugar voy a centrar sobre todo en la parte del estilo de una cofradía nueva. ¿Me escucháis bien con el micrófono o me un poco? Si hablo así, lo paso en mi lado con la pica, Víctor, ¿está así mejor? Porque separa un poquito y así mejor. ¿Alguien escucha que está dentro? ¿Me escuchan bien? Separa un poquito. Separa un poquito. Importante que pueda transmitir la segunda parte. Voy a hablar de estilo, del estilo del nuevo estilo de la Hermandad de la Soledad. Se verá que José Manuel ha comentado que también contaron conmigo, como el visto bueno de Ignacio Sánchez Rico, que es un historiador de Sevilla, que me dio el visto bueno de ese proyecto que presenté aquí en la Hermandad de la Soledad para impulsar ese nuevo estilo más sobrio y más fúnebre, y va a ser lo segundo que hablemos. En tercer lugar vamos a hablar de piedad popular, que la verdad que son afortunados porque creo que fue el único chileno que asistió al Congreso Internacional que tuvimos en Sevilla sobre piedad popular, y se entregó un documento con científicos, históricos, y donde hay un artículo muy interesante sobre las hermandades de la soledad, las hermandades soberanas. Entonces yo creo que eso puede ser un poco el colofón de las tres partes que tengo preparado para todas las personas que están aquí. Dentro de eso se habló de un aspecto muy importante, que es la parte de estética, que yo creo que es lo que se habla aquí. Entonces voy a hablar de historia, patrimonio, fe, religión, de muchas cosas. Espero que sea interesante y que os sea de utilidad. A ver, quiero una charla en el ámbito, estoy acostumbrado a dar un poquito de charla de la universidad porque hay muchas charlas de emprendimiento, pero cuando la doy en el ámbito más bien religioso siempre me gusta empezar con una pequeña oración. Así que si no me importa, nos ponemos de pie, es simplemente una oración para pedirle a la Virgen de la Soledad en este caso, que me ayude un poco en la ponencia, y sobre todo porque nos ayude a todos a tener una buena celebración de estos 500 años. Así que una simple María. Dios te salve María, Señor es contigo, bendita tú eres de todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a esta preciosa vestida de la Virgen de la Soledad. Bueno, nos centramos en el primer apartado, la iconografía. Yo creo que lo primero interesante para hablar de iconografía es el origen etimológico de la palabra iconografía. Si nos vamos a la Academia de la Lengua, iconografía no es más que un conjunto de imágenes, retratos, representaciones plásticas de un mismo tema o características comunes. Más adelante voy a indicar esas características comunes de ese icono de la Virgen de la Soledad. La palabra iconografía tiene a su vez de icono, que de hecho aquí representado ha tenido la osadía de poner en una diapositiva a Eusebio Ibarra, la Macarena, con iconos bizantinos. ¿Y por qué? Los iconos religiosos nacen de la época de Bizancio, del Imperio Romano, la parte oriental. De hecho son una auténtica maravilla el icono de la Virgen de Vladimir. A ver si intercede
Vladimir Putin, porque efectivamente ahora está en Moscú esa virgen de esos iconos que se hacían en la época de Bizancio, donde se representaba a la Virgen, a Jesús y a los santos. Esa es la Virgen de Vladimir, y de hecho hay una tipología, esa es la denominada Leusa, hay otra que es la Teotokos, que es la Madre de Dios. Ahí se intenta representar la simbología de los iconos de la maternidad. Automáticamente, si vemos al Señor con ese nimbus crucifer, automáticamente vemos el icono y sabemos lo que está representando. Históricamente ese icono religioso se ha derivado a un icono incluso cultural. Por eso hoy día, incluso la Macarena del Che Guevara, que lo tienen los chavales en una horra, o la Macarena que puede estar en una caja de, creo que de luz en el brillo de Puente Gil, pues automáticamente se empieza a representar ese icono en otro tipo de prendas, en otro tipo de artefactos. Las características de los iconos deben de ser la simplicidad en las características, la repetición, la difusión y la simbología que tiene asociada. Automáticamente, si se empiezan a repetir de forma incesante una serie de características comunes, se puede llegar a convertir en un icono. Y eso lo vamos a ver con el icono de la soledad, que en 1565, es una fecha crítica y súper importante dentro de la iconografía de la soledad. A partir de ahí se establece el icono de la soledad. Antes, quiero ir un poco a las fuentes. ¿Cuáles son las fuentes principales que tiene esa iconografía de la soledad? Pues el propio Evangelio de San Lucas y también un himno de la mano de una fecha muy chiclanera, que luego lo veremos adelante porque es alrededor del 1303, tanto ese himno del Stabat Mater. Me centro aquí en este origen de este icono. Al final es un versículo de San Lucas que lo leo, de hecho es origen no solo del icono de la soledad, sino la Virgen de las Angustias y la Virgen de los Dolores. De hecho aquí vemos el cartel de la Semana Santa de Chiclana este año, porque el pasaje de San Lucas, que lo voy a leer, cuando José y María presentan al niño Jesús en el templo, el anciano Simeón, movido por el Espíritu Santo, les profetiza. Y Simeón los bendijo y dijo a María, su madre: he aquí, este ha sido puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel, y para ser señal de contradicción, y una espada traspasará tu propia alma. Y esa espada que atravesará la propia alma de la Virgen María será eso que van a ir cogiendo los artistas para representar en primer lugar la Virgen de los Dolores, pero también la Virgen de la Soledad y de Angustias. También de la Virgen de los Dolores, pues se verá que fueron los servitas los que impulsaron esta devoción. En el caso de la soledad, vamos a ver que son principalmente los mínimos, la orden de mínimos. Así que tenemos ese origen de la propia viña y un himno. Este himno es el Stabat Mater. El Stabat Mater, alrededor del 1303, creo que es una fecha bastante chiclanera, porque de hecho las primeras representaciones también de Stabat Mater son pinturas, son de Giotto de la misma fecha, y por eso no se me olvidan, porque digamos, se podría decir que al final es el aniversario. De hecho tenemos aquí una magna por los 700 años, digamos, de la fundación de la ciudad de Chiclana. Bueno, pues si por un lado tenemos el versículo de la Biblia de San Lucas, por otro lado tenemos el himno del Stabat Mater. Este Stabat Mater, lo he puesto en latín, son en total 10 estrofas de 3 versos cada uno, de Giacomo di Ponte, un italiano franciscano, que automáticamente es anterior al 1305-1306, se difunde por todo el norte de Europa. Ten en cuenta que nosotros todavía en el sur de España pues todavía estamos con los musulmanes, y eso inspira a todo tipo de artes plásticas, no solo como la Virgen de la Soledad, que es muy redondo, sino que inspiró mucho a lo que son artistas. Aquí vemos una auténtica maravilla de Van der Weyden, como vemos el dolor de María a los pies de Cristo, incluso una de las obras más importantes a nivel musical, y sin tener conocimiento mucho de música, pues si veis, ponéis en Google, una de las grandes obras que hay es el Stabat Mater de Pergolesi. Y no me importaría poner, porque creo que ayuda mucho a intentar trasladar ese mensaje de soledad y angustia, que es lo que intentan ver los artistas con el icono de la soledad, como en 1 minuto y medio vais a ser capaces de escuchar esta bella obra de arte Pergolesi del Stabat Mater, para que veáis
todos los valores de esa simbología que supone y que está dentro del icono de la soledad. Bueno, por no seguir, porque llevo casi media hora, pero creo que habéis podido detectar esa conmoción y todos los valores asociados a ese icono que vamos a ver de bulto redondo, como el Ángel de la Soledad, pero como las diversas artes plásticas y musicales se toma como origen este Stabat Mater. Las fuentes documentadas sobre esto no es como una opinión personal, sino canalizar de Japón, al igual que el profesor Berlaga, que es canónico de la Catedral de Calahorra, pues digamos son un poco la fuente por la que yo estoy pensando que tanto el Stabat Mater como el versículo son los antecedentes del icono de la soledad. Y ahora ya nos vamos al origen real del icono, y a la derecha esa es la Virgen de la Soledad de las Porcelas de 1565. ¿Cuál es el origen? Pues la reina de España en aquella época, Isabel de Valois y Medici, vivía en Madrid y sus confesores eran una orden de mínimos. Esos mínimos, cuando van a confesar a la reina, le indican que tiene un cuadro muy bonito de los dolores, soledad y angustias. Esa Virgen de los dolores que no tiene un lienzo, los monjes le piden a la reina que si se lo puede llevar a su convento de la Victoria. La reina dice que tiene mucho cariño a ese cuadro y que en vez de donarle ese cuadro, que le va a pedir a un imaginero que le haga no un cuadro, sino una imagen de bulto redondo. Una imagen que concretamente es esa. Para eso intermedia su camarera de mayor, que es doña María de la Cueva, la condesa de Loreña, y después de una primera virgen, una segunda, hasta la tercera, la reina de España, en la que dice: esta sí me gusta y esta sí os la voy a regalar, que es esa, que fue quemada en el 36. Pues esa virgen es la que pasa al convento de los mínimos, al convento de los mínimos de Madrid, y a partir de entonces empieza un poco el icono de la Virgen de la Soledad. Ya vamos a ver las características suyas. Ahora mismo este retablo ya está desaparecido después de la invasión napoleónica. En ese retablo de ese convento de mínimos se llama la Virgen de la Soledad, y curiosamente arriba un cuadro de Vitaliano Ricci representa a Santo Pietro. Automáticamente se va asociando la imaginariedad de Santo Pietro con la Virgen de la Soledad. Como representa actualmente allá algunas hermanas de soledad que no están acordadas esa ceremonia, pero siempre han sido la mano común. Ahí vemos la Virgen de la Soledad en ese retablo que desapareció. La Virgen de la Soledad estuvo en ese convento, luego pasó a Colegiata de San Isidoro y la quemaron en el año 1936. Este icono de la Soledad tiene una serie de características. Si recordamos las características de la icono, pues debe ser rápidamente, de forma muy sencilla, vemos una serie de rasgos que son inconfundibles: las manos entrelazadas, el manto negro, el vestido de luz, que es aspecto monjín, el semblante de dolor. Aquí se reconoce la figura de la consejera de la María de la Escuela. Ella fue la persona que se dice fue la que vistió a la Virgen de la Soledad. Históricamente se ha considerado como la primera persona, la primera vestidora de imagen. Se dice al niño que gran vestidora, pues sería como la que siempre ha sido, digamos, como la que se ha tomado de referencia como la primera vestidora. Siempre hay varios estudios que indican que están desmitificando ese mito de la Virgen de la Soledad como de bulto redondo. Imágenes que llegarían a México, a Perú, a Centro Europa. De hecho, se propaga rapidísimamente. De hecho, en Madrid vemos la primera imagen, la Virgen de la Paloma. Actualmente en Madrid, de hecho, es casi, digamos, se puede decir la patrona popular, la Virgen de la Almudena, la patrona popular, la Virgen de la Almudena, que es una copia de la Virgen de la Soledad.
Lo que pasa es que bueno, esa copia recayó en una iglesia que está en la calle de la Paloma y automáticamente pues, la gente la Virgen de la Paloma porque está allí y el 15 de agosto pues se celebra esa tradición tan castiza madrileña. Pero también fue a otra Amberes, fue a Colombia, a Popayán, que yo no conocía la Semana Santa de Popayán, pero bueno, que saben que yo soy muy cofrade y muy fatigadiza. La Semana Santa de Popayán es declarada de interés turístico internacional incluso por la UNESCO y la verdad que es muy andaluza, de hecho se exportó mucho y bueno, si tenéis que ver, pues es curiosa la Semana Santa incluso de Popayán. En Cuéllar, curiosamente, actualmente hay una Hermandad de la Soledad, es el lugar de nacer desde 1585, es decir, unos años después de ese año súper importante, 1565, de la imagen de la Soledad primitiva. En Cuéllar es el lugar de nacimiento de esa camarera que era la persona de enlace con la reina Isabel de Valois. A día de hoy, ese icono que se fue representando y repartiendo por todo el mundo se ha querido representar actualmente a día de hoy. De hecho, el niño hace unos años y llegó de forma vestida a la Virgen de la Soledad Chiclana, elegantísima, finísima, con una sensibilidad tremenda por esa caída del manto negro, la saya blanca, la leve inclinación, la ráfaga, y como veis, es automáticamente, si uno ve esa Virgen de la Soledad Chiclana, todo nos evoca a ese icono de la Virgen de la Soledad que nació en Madrid. Bueno, esto es un ejemplo de Motril, la de Marchena, una de las más antiguas, también es anterior al 1600, incluso no solo en Andalucía, sino la de Salamanca, por ejemplo, de Mariano Reñú, que es una del siglo XX, la de Ferrol, tiene incluso la buena inclinación también de la cabeza. Hay muchísimos ejemplos de iconografía de la soledad actualmente. Y ahora aquí vengo un poco a romper el mito, basándome en la documentación, por ejemplo, se llama apellido Prieto, no tiene nada que ver conmigo, es un historiador zamorano, el que está desmitificando que efectivamente el icono de la soledad efectivamente es un icono, pero puede ser que no sea la primera imagen de vestir. Tengo que decir que hasta antes de 1560, 1565, las imágenes no eran de candelero como son ahora. De hecho, ahora mismo, por ejemplo, la diócesis de Cádiz, una de las imágenes con mayor devoción es la Virgen de los Santos, por ejemplo, o incluso aquí en la provincia, la Virgen de Regla de Chipiona. Tanto la Virgen de los Santos como la Virgen de Regla están vestidas, pero en su época no eran vestidas. Se puso de moda a partir de estas épocas que se dice que la camarera de la reina, de María de la Cueva, fue la que puso en moda para vestir a las vírgenes. Pero la Virgen de los Santos y la Virgen de Regla, hay imágenes que serían de un tamaño muy recortadas y automáticamente le han ido poniendo un manto y la han ido ampliando, ¿vale? Pero las imágenes medievales de la Virgen María anteriores a esta época no serían de vestir. Y siempre se ha dicho que a partir de la Virgen de la Soledad nace la Virgen de vestir y la Virgen vestida de luto. Pero, ¿qué dice este historiador que se llama Prieto y que además lo corroboran Jesús Romanov, que no sé si lo conocéis, los que son muy del mundillo cofrade, pues seguramente lo sigan, Jesús Romanov, Ignacio Sánchez Rico, son historiadores que igualmente en su libro Imago Mariae, que de hecho ha tenido presentado ese libro aquí, El arte de vestir las imágenes, donde dicen que no fue la Virgen de la Soledad la primera imagen de vestir. ¿Por qué? Porque en 1565 se tiene constancia que eso sí hay constancia de cómo se introduce y lleva la Virgen de la Soledad al convento de los mínimos. En esa fecha, la reina y su camarera estaban en un viaje diplomático en Bayona. A día de hoy, pues no es como van de Bayona a Madrid, pues van el ave y van el mismo día. En aquella época eran viajes de meses. Entonces, no estaba el día de entronización, así que no pudo vestir por primera vez a la Virgen de la Soledad. Y también hay un litigio entre la cofradía de la Soledad, que la reina llevase de hermana mayor, por eso la difusión que tuvo siendo la reina de España, hermana mayor de la Soledad, la importancia que tuvo a nivel mundial y por eso se repartió por todo el mundo. Pues un litigio que hubo entre la cofradía y la orden de mínimos, en ningún caso se menciona a que la doña María de la Huelva es la vestidora. Y eso dice mucho porque seguramente no fue realmente la que la vistió. Y luego otro detalle, hay anteriores a 1565, como esta iluminación
que es la libro de reglas de la Hermandad de la Soledad de Sevilla, de 10 años antes ya tiene una representación similar. Es decir, que anteriores a la representación iconográfica de la Soledad de Madrid, hay otras representaciones que siguen modelos flamencos de la Madre Dolorosa. Como conclusión de esta primera parte, hay un icono de la Soledad que sirve por una serie de rasgos comunes, pero ya cada vez va menos ese mito de que fue la primera imagen de vestir y de que doña María de la Cueva fue la primera vestidora. Por último, antes de esta parte, hay otro mito, y lo he confirmado con la hermana mayor de la Soledad del Puerto de Santa María, con doña Álvaro Cantana Osborne, pero no me acuerdo de su nombre, me acuerdo de su apellido, me ha dicho que efectivamente la Virgen de la Soledad del Puerto de Santa María no es de Gaspar Becerra. ¿Por qué digo esto? Gaspar Becerra hizo 3 imágenes de la Soledad. La tercera es la que se hizo famosa. La primera y la segunda no se sabe dónde están. En la página web esa es en la página web de la Virgen de la Cofradía del Puerto de Santa María. Y pone que tras muchas pesquisas al final se ha descubierto que la Soledad del Puerto es la única que pervive de las que creara el artesano andaluz Gaspar de Becerra por petición de Felipe II. Hay que decir que, según me ha dicho él, de hecho me ha mandado el libro, que lo tenía que haber recogido hoy, pero no ha dado tiempo a recogerlo, donde se acredita que la Virgen de la Soledad del Puerto de Santa María tuvo que ser de un discípulo, pero no pudo ser de Gaspar Becerra. Gaspar Becerra, aún así, la Virgen de la Soledad del Puerto de Santa María es una bellísima talla. Deciros que Gaspar Becerra ha pasado a la historia por ser el imaginero de la Virgen de la Soledad, que se repartió por todo el mundo, pero la Virgen de la Soledad que hizo, de hecho no sé si la recordáis, que es una imagen bastante sencilla, cuando es un imaginero, un artista de primerísimo nivel. Y la verdad que es una pena, de hecho esa foto de la izquierda la hice yo, un día de mi cumpleaños, es el retablo, de la Catedral de Astorga. Tiene muchas obras, es un artista de primerísimo nivel que trabajó incluso con Miguel Ángel. No sé esos angelotes si os recuerdan un poco a los que tenéis inquietud de arte y demás, pero son los mismos ángeles de Miguel Ángel. Es un artista andaluz del Renacimiento y estaba formado en Italia, se ha hecho famoso por ser el imaginero de la Virgen de la Soledad, pero tiene unas auténticas maravillas como en la Catedral de Astorga. Así que espero que me estoy mirando mucho el tiempo porque me gusta ser riguroso, y esta primera parte la hago un poco de la iconografía para hilar muy bien toda la parte de esa iconografía que está basada en una simbología de dolor, de sufrimiento y de soledad, con el estilo propio que se ha querido implantar en la Hermandad de la Soledad, y que aquí tengo que aplaudir a todos los que estáis en la misma, que sois miembros de Junta de Gobierno, de votos, por el esfuerzo que estáis teniendo en avanzar en este estilo, y que de hecho, pues bueno, para mí fue un simple detalle el haber hecho ese informe que presenté en julio de 2023, si mal no recuerdo, ante la Junta de Gobierno, y parece que le gustó mucho, pero bueno, vamos a hablar un poquito de ese estilo. Si yo pongo esta foto, ¿a qué os puede evocar esta imagen, este lienzo? Bueno, este lienzo es del estilo romántico, de hecho es muy del entorno de Paquino, José Raúl del Chiclanero, García Gutiérrez, de esa época, de 1860, y no es de García Ramos, es de Bejarano. Son artistas costumbristas que pintan pues la costumbre regular. Vemos un nazareno de negro que se asemeja, dicen que puede ser de una pintura sevillana, ¿vale? Pero que podría haber sido chicano, o sea que esto nos sentimos bastante identificados. Vemos a un nazareno de las Penas de San Vicente y a uno de blanco que es de la Hermandad de la Amargura de Sevilla. Actualmente la Hermandad de la Amargura de Sevilla quizás sea uno de los referentes en las hermandades de silencio. Entonces chocaría mucho ver un nazareno pues tomándose una copa de, no sé, pues sería de un fino chiclanero si estuviéramos aquí, o de un fino de arroyuelo si estuviéramos aquí, ¿no? Y chocaría muchísimo. Pero con eso, ¿qué quiero decir? Y voy a seguir contando un poco la historia para terminar, ¿no? La hermandad del silencio de la Amargura hasta el año 1911 era una hermandad muy popular, hasta que la mujer del mayordomo
influyó mucho, al final las mujeres influyen mucho en el mayordomo, hasta tal punto que esa mujer del mayordomo, que se llamaba Pepe Prados, le dijo que no le gustaba nada cómo se había recogido la hermandad, que era poco menos que una vergüenza, que había penitentes en los bares, que había gente borracha, las insignias la habían dejado, y ese mayordomo le dijo a su mujer, de hecho lo cuenta en sus nietos y nietos, la frase fue: Pilar, no te preocupes, que esto va a cambiar. Y tanto le cambió, porque Pilar fue la que provocó en ese mayordomo, en ese señor José Prados, cambió la estética y el estilo de la hermandad de la amargura de Sevilla en el año 1911. Automáticamente de un año a otro cambió por completo el estilo. Mucho menos quiero hacer referencia a comparaciones ni nada, ¿no? Porque aquí de hecho tengo que hacer un poco las premisas, los antecedentes, que la hermandad de la soledad, al igual que cada uno que estamos aquí, tenemos que ser siempre tremendamente agradecidos con todas las personas que nos precedieron en la devoción. En este caso, la hermandad de la soledad tiene aún mayor el valor, porque la hermandad como tal es relativamente reciente. Es muy reciente tal como la conocemos hoy en día. Quizá probablemente sea hasta el siglo XX. En cambio, estos 500 años es de una capilla de una devoción de la soledad. Es decir, hay una persona que ha fomentado el culto de la devoción con una vocación mariana, con independencia de que haya existido una hermandad y una junta de gobierno. Y eso tiene aún mucho más valor, porque las juntas de gobierno lo harán mejor o peor, y la actual intentará hacerlo lo mejor posible, cambiando este estilo a un estilo más sobrio, más fúnebre, como vamos a ver. Pero que siempre hay que agradecer a todas las personas que nos han antecedido. Y como premisa, decir que para acometer este cambio, para hablar con la Junta de Gobierno, tenía que estar basado en el respeto de la tradición, la liturgia, la rigurosidad histórica y también en el acuerdo con los hermanos. Yo creo que eso era fundamental para acometer ese nuevo estilo, y poco a poco lo están alcanzando, y la verdad que está quedando todo muy bien. Y este cambio tiene que tener siempre un porqué, un propósito. De hecho, ahora a continuación voy a ver pues una serie de cambios puntuales, ¿no? Digamos, lo que es el cambio del estilo, pero a nivel muy práctico, vamos a ver del paso, de la imaginería, de los nazarenos. Pero eso no es más que el qué. Recuerdo ahora a Simon Sinek, que tiene lo hablo mucho esto con los emprendedores, y esto es algo, pero me viene muy bien para ayudar. Los emprendedores muchas veces se centran en el qué van a hacer, qué idea de negocio van a tener, y yo siempre digo que no se deben de quedar en el qué, sino no solo en el cómo, sino en el por qué, cuál es el propósito, cuál es lo que les mueve, cuál es el problema que realmente quieren resolver. Y aquí igualmente la hermandad de la soledad tiene ese propósito de cambio. Vamos a ver cambios que están en el qué, que son muy visibles y tangibles, pero hay un propósito de fondo que yo creo que es clave, y yo lo tengo muy asumido, que de hecho coincide con la introducción de las normas diocesanas de hermandad de cofradía de aquí de Cádiz, que al final todos estos cambios deben de mejorar el culto a la Virgen y al Señor para el proceso de evangelización de personas, para que se acerquen a ellos como cauce de integración en la iglesia local. Si ese es el propósito que regula el cambio, todos los cambios que vamos a ver a continuación son secundarios. Lo importante es mejorar el culto al Señor y a la Virgen Santísima. Como palabras clave de este nuevo estilo, de esa iconografía que hemos hablado, bueno, yo creo que una de las palabras puede ser fúnebre, que de hecho yo creo que me gustaba mucho. Popularmente se llaman las hermandades de negro, pero todo lo que es silencio, seriedad, sobriedad, el ambiente de recogimiento. El año pasado Dios quiso que lloviera muchísimo, de hecho se ha recordado por el año de más lluvia de los últimos años, y bendita lluvia, pero provocó que en la estación de penitencia, de hecho muchos de los que estamos aquí pudimos vivir ese ambiente de recogimiento con ese estilo sobrio. De hecho, esa es una foto del año pasado, donde todo eso, esa estación de penitencia alternativa al culto externo, lo vimos en el cementerio, y nos ayuda mucho a prepararnos por todo el tiempo pascual y todo lo que nos antecede, que al final no es más que la resurrección del Señor, el domingo de resurrección. Entonces, bueno, el cambiar el estilo de sobriedad y seriedad no solo debe de vivir en los detalles que vamos a ver a continuación, sino que deben estar insertos
en todo lo relacionado con los cultos y en la estación de penitencia. Las propuestas concretas, ¿cuáles fueron? Vamos a hablar de los titulares, los pasos, la cofradía, los nazarenos, penitentes, música y el exorno y la comunicación. De forma muy concreta, de los sagrados titulares no puedo decir nada porque aquí en Chiclana tenemos uno de los grandes artistas que es el Niño y él lo está haciendo de maravilla, incorporando ese estilo de seriedad fúnebre, siempre identificando a la Virgen María como con la realeza y con todos los detalles a la hora de vestirla. Así que el acorde del estilo fúnebre y del luto en el vestir, es verdad que es de admirar y siempre hay que aplaudir tu labor, Sobrano. Sobre el paso, también se indicó y de hecho fue relativamente algo polémico, la incorporación del paso de palio, ¿no? Desde el palio a la Virgen de la Soledad. La Virgen de la Soledad, esa simbología, acordáis cuando recordaba el tema del icono, que el icono tiene esa fuerza porque tiene esa simbología. El palio no deja de entronizar a los emperadores. Esto viene de la época de Roma y no por el gusto de unos cuantos podemos quitarle el paso de palio a la Virgen Santísima. Sí es verdad que si ha habido una tradición histórica, pues se puede sustentar la tradición, pero el palio siempre ha servido para cubrir a los reyes, y el Señor y la Virgen Santísima son el rey y la reina y eso es lo que nos representa. De hecho, por eso en el cuerpo Christi va bajo palio, porque es el mismo Dios el que va bajo palio. Ese palio sevillano que teníamos aquí, que bueno, que de hecho la Virgen de la Soledad de Sevilla, se dice que el primer paso de palio de 1560, tengo la garganta regular. El palio de la Virgen de la Soledad no es 1500 y pico, es de 1600 y poco. Que es de 1600 y poco, 1606 aproximadamente, de la Virgen de la Soledad de Sevilla, que actualmente no tiene, no va bajo palio, pero que no vaya bajo palio la Virgen de la Soledad de Sevilla, que quizás sea la primera Virgen soleana, no significa que muchas veces copiamos otras hermanas y cofradías de nuestra archidiócesis, de la archidiócesis en la que estamos incorporadas tanto Cádiz, Jerez, Sevilla y Huelva, pero que no por copiar muchas veces tenemos que ver el origen real del paso de palio. Y aquí se apostó por un palio de cajón, porque el palio de cajón, con la candelería más alta, la bambalina más caída, esa crestería, todos son características de un palio más serio, más fúnebre. Todos son características que nos van adentrándonos en este estilo que se quiere implementar. Decir que aquí en Chiclana, en la Bahía de Cádiz, en contraposición de ese palio sevillano teníamos los templetes. De hecho aquí, salvo que haya algún otro más, seguro que sí, tenía el templete, la Virgen del Mayor Dolor de la Cruz y la Virgen del Carmen. No sé si hay alguno más, mira algún cofrade por aquí, no sé si hay alguna vez históricamente ha habido algún templete más, pero al final el templete podría haber sido otra opción, pero se apostó por el palio de cajón, que le va a dar muchísimo más dinamismo, mayor sobriedad, y la verdad que el año pasado no la pudimos ver en las calles, pero si Dios quiere el Viernes Santo veremos a la Virgen de la Soledad bajo palio. Otras hermandades cercanas con su advocación de la Soledad de estilo serio y fúnebre, la Virgen de la Soledad de Alcalá del Río, curiosamente, no sé si veis detrás Dolorosa, en los laterales pone Stabat Mater Dolorosa. Curiosamente se inspira en ese Stabat Mater y lo incluye allí. La Virgen del Mayor Dolor y Traspaso, la de aquí de la izquierda abajo de Cádiz, de Buena Muerte, igual, con esa caída de la bambalina delantera, con esas pequeñas corbatas también que denominamos en la crestería, y la bellísima Virgen también de Jerez de la Veracruz. Todas son imágenes de palio de estilo serio y fúnebre. El hábito, ¿no? El hábito, la túnica de nazareno del penitente también tiene que ir acorde. Y ese acorde, pues, regular, capirote alto, espigado. Si ponemos una imagen de un ciprés, no es casualidad. Al final, el capirote a mayor altura, mayor simbología del suelo al cielo, como es el ciprés que aparece tanto en el San Juan Bautista como en el mancomunado, lo que simboliza el ciprés. Y prácticamente uno mira el ciprés y mira un capirote de una hermandad de oro. De hecho, cuanto más inspirado, mucho más. Aquí creo que el de la Soledad se pasa por 1 metro, incluso hay otras hermandades que hasta 1,20 metros puede medir el capirote. Las hermandades que son de otro estilo, no tan fúnebre, más serio, es mucho más recortado el capirote.
Luego el cortejo, también se hay que trabajar mucho, incluso el orden de la cofradía. Estamos ante el entierro del Señor, es el entierro del mismo Dios. La incorporación de insignias y atributos pasionistas nos va a servir a comprender mucho más todo el mensaje que hay de fondo cuando la procesión está en la calle, porque hay una función catequítica y una función evangelizadora que luego veremos cuáles son las claves de la piedad popular. El estilo fúnebre fundamental en el cortejo, los símbolos más asociados a las hermandades sorianas, identificados por el historiador Cañizares: la cruz con el sidario, escaleras del Monte Calvario, los 3 clavos, la corona de espinas, además de la urna, y el corazón atravesado que se inspira en la profecía de Simeón. Luego el tema musical. Tenemos al Chicharrero Marcial, que ahora lo tenemos en Toledo, que está residiendo, pero es otra ponencia sobre la importancia de la música. La música es fundamental porque la música nos va a ayudar mucho más a incorporarnos en ese ambiente de recogimiento cuando vemos la procesión de la Virgen de la Soledad. Y hay una serie de marchas procesionales. Aquí no me importaría poner 30 segundos o 15 segundos una marcha que muchas veces se ha asociado a la soledad, porque se llama Soledad dame la mano, pero está dedicada a la Esperanza de Triana, porque bueno, está inspirado en la Esperanza de Triana. Cuando pasaba por la cárcel del Pueblo había muchos que estaban encarcelados, que le cantaban la Esperanza de Triana, y muchos procedían de pueblos que tenían devoción a la Virgen de la Soledad. Decían: Soledad dame la mano, que estoy huérfano de padre y madre. En fin, una letra de una saeta que inspiró hace más de 100 años a Fondeanta a, para mí, una de las marchas más fúnebres y más bonitas que a mí me gustan. De hecho, tiene una inspiración en Amor Brujo de Manuel de Falla. De hecho, el principio lo voy a poner y creo que os puede evocar incluso a Manuel de Falla. Son marchas procesionales todas las que están ahí. Ya os digo que ni soy músico, ni muchísimo menos. Jorge Marcial vendrá aquí a explicar esto, pero es tremendamente importante que no solo el cortejo, sino la música que acompaña al cortejo procesional. Bueno, la pondría entera porque es una marcha no auténtica maravilla. No es casualidad que yo la dijera en el día de mi pregón, por aquello de la soledad y por aquello que está dedicada a las fuerzas de Triana. Es muy bonita. Si tenéis ocasión, seguro que muchos la reconoceréis, la identificáis, porque es una obra de arte. Para terminar, a ver si ha quedado. Para terminar esta segunda parte, hay una tercera, pues os voy a poner, que me da un poco de apuro poner esto, pero creo que sirve, porque fue un pequeño regalo que hice el año pasado dentro del pregón a la parte del Santo Entierro. Aquí no falta nadie. A este entierro vamos todos, que el Rey ha muerto. Detrás del Cristo todo. Oh Carlos, manda a tu gente, por vivo y de color, que su presa florecerá, que la vaya rojo, sangre de todo. Pañuelo místico, pasicando de ojos ojos. Ay, no la puedo, Señor, delante de la soledad y solo Cristo muerto sepultado y la resurrección que ha muerto. Bueno, pues con ese poema de 14 versos que rimaban en los pares, fue un pequeño regalo insertando en el pregón, bueno, pues la importancia de este nuevo estilo y cómo indicaba en 4 o 5 cosas. Aquí no falta nadie, porque la importancia de participar en el Santo Entierro de Cristo. Si acompañamos a familiares en el entierro, imaginaos si no tenemos que faltar en el entierro del Señor. Vamos todos, el Rey ha muerto. Al final es la representación de la realeza de Cristo en la procesión, al igual que la realeza de María. Detrás del Cristo todos, una forma de decir, simbólicamente, una vez que fallece un rey, normalmente debemos de ir detrás para acompañar al Santo Entierro. Es la incorporación de la simbología dentro del cortejo procesional. Flores de amor, claveles rojos, sangre de toro. Bueno, pues no es casualidad que las flores rojas, sangre de toro sean flores que nos evoquen a la muerte.
y la importancia de esa simbología. Cuerpo muerto y sepultado, porque al final hay un mensaje que es la antesala de la resurrección. La soledad y la esperanza son las vocaciones marianas más cercanas a la resurrección del Señor. Entonces, pues, cuando vemos a Cristo muerto y sepultado, debemos de ver que en pocos días resucitará en cada uno de nosotros. Esta era la tercera parte, la segunda, y ya me adentro en la parte final, que es sobre piedad popular. ¿Vamos bien de tiempo? ¿Cómo vamos? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Interesante? Yo lo he hecho con todo el cariño, sé que no es fácil, no es sencillo, aglutinar un poco todo lo que es la concepción de la iconografía por un lado, por otro lado lo que es la incorporación de ese nuevo estilo basado en esa iconografía, con ese semblante de angustia, de soledad y dolor, y ahora lo que es la piedad popular, que yo creo que ha sido una oportunidad de oro, que recientemente hayamos tenido un congreso internacional muy cerquita de aquí y que en este año jubilar de 2025 de Cada Esperanza, pero que los cofrades vamos a tener una seña de identidad tremenda en el corazón de Roma, porque el Cristo del Cachorro y la Esperanza de Málaga nos van a representar a toda Andalucía, porque vamos a vivir una procesión como podría ser alguien de Chiclana o alguien de Sevilla o alguien de Málaga o alguien de Murcia en la propia Roma. Va a haber un jubileo este año 2025 y la verdad que ayer en Canal Sur, no sé si pudiste ver el programa de Semana Santa, pero hizo un programa sobre ello y es muy importante. Y en ese congreso de piedad popular se habló de muchos conceptos. El primero de ellos, igual me alargaba mucho, pero bueno, si yo os preguntara si religiosidad y piedad popular es lo mismo o son sinónimos, ¿pensáis que son sinónimos o son conceptos diferentes? Porque ese es un concepto que se trabajó mucho y que yo soy el primero que de forma, y ya lo estoy diciendo, de forma equivocada me expreso indicando religiosidad popular. Pero tenemos que adentrarnos en el concepto correcto, que sería piedad popular, y lo voy a contar a continuación. No es la primera vez que a nivel, sobre todo los periodistas, y voy a decirlo aquí, que no se enfade, pero muchas veces periodistas generalistas, que no son muy cofrades, suelen establecer y escriben religiosidad popular. Pero lo idóneo es piedad popular. Piedad popular porque viene en el directorio de piedad popular del año 2002, porque la Evangélica de 2013 también habla de piedad popular, y porque la carta pastoral que escriben todos los obispos del sur de España en el año 2024 establece que debe ser piedad popular y no religiosidad popular. Religiosidad popular es un concepto mucho más amplio, incluso más cercano a otras religiones y casi a lo supersticioso y a la magia. De hecho, pues seguramente conocemos las mecas, por decir algún ejemplo, pues eso sí podría estar más en la religiosidad popular. La verdad que he dicho a mí que no sé muy bien ni lo que es eso, así que disculpad porque igual no lo sé, si tirar un carácter religioso. En cualquier caso, la piedad popular no dejan de ser más que manifestaciones culturales que no culturales, culturales de culto, que realizan el pueblo humano al margen de la liturgia. Todo eso es piedad popular. Nuestra Semana Santa, nuestros pasos en la calle, nuestras cofradías, ya sea la Virgen del Carmen el 16 de julio, como el Medina Celi el primer domingo de marzo, son manifestaciones de piedad popular. Hay una fuente documental que es el Sacrosanctum Concilium. Es un documento de tremenda importancia que viene del Concilio Vaticano II, donde se establece sí o sí la primacía de la liturgia sobre la piedad popular. Y de eso tenemos que ser conscientes. Los sacramentos, la Eucaristía, están por encima de todos nuestros ejercicios de piedad popular. Hay muchas personas que tienen una devoción tremenda, y digo el Evangelio, el Nazareno o la Virgen de la Soledad, y se quedan ahí. Pero eso es piedad popular y no damos el salto a lo litúrgico, que es un poco el camino que debe de llevar. En el Congreso Internacional que tuve la suerte de asistir, se habló mucho que la piedad popular debe de llevarnos directamente a los sacramentos. Puede ser un canal tremendamente idóneo para llevar ese mensaje evangelizador. El Papa Francisco, que le deseamos pronta recuperación, el pobrecito está bastante enfermo, establece que la piedad popular es un lugar donde se vive y se transmite la fe, no deja de ser la teología del pueblo, y se ha dado cuenta, y ya son muchos, y luego pondremos ejemplos, que es un motor evangelizador. La Semana Santa, en Chiclana, en lo local, la Hermandad de su barrio tiene un motor evangelizador tremendo.
Y lo dice, vamos, no lo dice ni siquiera uno de los historiadores que he mencionado, ni yo muchísimo menos que no soy nadie, lo dice el mismo Papa Francisco. En ese Congreso Internacional de hermandades y piedad popular se habló mucho del concepto de piedad popular y se habló del concepto de hermandad. Las hermandades a día de hoy son escuela de vida cristiana, refugio de misericordia y portadores de esperanza. Todo lo que no se sabe de ahí y que no esté fundamentado en el amor no son hermandades. Muchas veces tenemos muchas cosas paralelas y mediáticas, pero tenemos que ser conscientes que eso es realmente lo que es una hermandad. Y de hecho se ha incorporado un nuevo fin a la hermandad y tenemos también que interiorizarlo. Si nos preguntara cuáles son los 3 fines de las hermandades, creo que casi todos me diríais calidad, culto y formación. Hay un cuarto, es la participación activa en la vida eclesial. Es otro fin más que tienen las hermandades. Por terminar un poco, 2 diapositivas más de ese congreso que salió de la popular y luego mencioné la parte de la soledad para ir terminando. Esto me sirvió porque tuve que impartir una charla para los jóvenes, y lo hice un poquito más lineal con ellos y hablé de los highlights y de los hashtags del congreso. Bueno, pues estos son los hashtags del congreso. Entonces lo hice un poquito, de hecho, partí con un código QR y la verdad resultó medianamente bien. Palabras clave del congreso de piedad popular que hubo en Sevilla a nivel internacional. Las hermandades son un encuentro, la palabra fraternidad es tremendamente importante. En el ámbito familiar, un núcleo tremendamente, porque nos estamos dando cuenta que no solo la soledad de la vocación mariana, sino que en Europa y en el ámbito occidental cada vez hay más personas solas. Se puede complementar ese encuentro fraternal a través de las hermandades y cofradías, el motor de la evangelización, la contemplación y el concepto de sinodalidad, que también se trabaja mucho, pero eso va en otra diapositiva. Y aquí sí me quiero detener porque fue una auténtica maravilla que Monseñor Fisichella es lleva un dicasterio, digamos, los dicasterios son como los ministerios, y que Monseñor Fisichella hable de estética y de bellezas, como habló en este sentido, para nosotros es un auténtico lujazo, y sobre todo para los que trabajan más con la parte de mejorar un estilo de forma cuidada, los imagineros, la gente que trabaja con la flor, las camaristas, todo este tipo de colectivos que trabajan mucho con la estética. Porque ¿qué dijo Monseñor Fisichella? La belleza es la manifestación del pueblo de Dios, crea una peculiar forma de contemplación que conduce al amor. Nada ni nadie podrá nunca agotar la cantidad de maravillas que una persona experimenta ante la belleza. El oro, la plata, la madera preciosa o las telas más finas han sido utilizadas para la belleza del amor. Es necesario anunciar la fe a la luz de la belleza. Esto que ha dicho Monseñor Fisichella, que es una auténtica maravilla, que una persona de ese ramo y de esa categoría nos diga a los cofrades que cuidemos mucho la estética, nos está dando pie a que sigamos trabajando como se está trabajando, y principalmente la verdad que yo puedo decir que aquí en Chiclana, cuando éramos pequeñitos, se cuidaba un poquito menos, por lo menos que recuerdo la memoria, y a día de hoy no solo la hermandad de la soledad, la mayoría de las hermandades cuidan muchísimo toda la parte de estética, porque al final, de hecho he puesto unas imágenes cristíferas que para mí me llevan mucho, porque creo que están muy alineados con el concepto de belleza, con esos atributos tan pasionistas de la corona de espinas y las potencias. Y hoy creo que el tiempo no nos va a permitir ver al Cristo de humildad y paciencia, pero sí veremos el Dios a nivel interno. Bueno, pues todo lo que la belleza se trabaja a través de la vía pulcrituris, que nos da que hay muchas vías de acceso a Dios, y una de ellas es a través del arte sacro. Hay muchas vías de llegar a Dios, y esa vía pulcrituris, que desde el propio Papa, desde los dicasterios, nos está indicando que sí. De hecho, va a haber procesión en Roma en el mes de mayo, como podría haber procesionado la Virgen de la Soledad. Esto es un pequeño regalito para vosotros. Si tenéis el código QR, no sé si os sois más tecnólogos, podéis coger el escáner, igual que se escanea la carta de la embajada, que podéis escanear ese código QR y os podréis descargar la carta pastoral de los obispos del sur de España, donde se habla de piedad popular. ¿Vale? Es un documento muy interesante que se trabajó desde la diócesis. De hecho, muchas personas fueron aquí
fueron allí a trabajar. Y para terminar, sobre piedad popular en el ámbito de la soledad, deciros, ¿la habéis podido descargar? ¿Sí? ¿Antonio la has podido descargar? ¿Llega? Bien. Bueno, pues por terminar, la piedad popular, dentro del Congreso Internacional se escribieron muchos artículos científicos destinados a la soledad, escritos por Cañizares Capón, que quizás son el que más sepa de la hermandad de soledad. Y ahí hablan de 3 ritos o ceremonias de la piedad popular en las hermandades de la soledad, que son 3. El primero es la ceremonia de entendimiento. La teatralidad de ese barroco que nos viene del Concilio de Trento y que nosotros hemos asumido ahora en la Semana Santa, se ve y se manifiesta en el rito del descendimiento que actualmente se hace en Cantillana, de hecho hay algún de también la pastora por aquí, en Alcalá del Río, en Trebujena, y hay constancia documental que en municipios muy cercanos se ha hecho ese rito del descendimiento. Ese rito del descendimiento de las hermandades de la soledad no es más que un rito crucificado, articulado, se pone en una urna y procesiona con el Santo Entierro, crucificado y luego el Santo Entierro. No hay constancia documental por ahora que yo sepa, y llamé recientemente, por ejemplo, a Jesús Alvaro y a uno que otro, para oírle, digo, oye Jesús, ¿tú sabes si está documentado aquí en Chiclana que haya habido esto o no? Porque yo le he enseñado esto, esto por ejemplo es en Lima y esto es en Cantillana. El rito del descendimiento se expandió, al igual que el coro de la soledad, por todo el reino de España. Y esto está aquí en Chiclana, en la parroquia de la Veracruz. Ya eso se hablará en una larga hora porque estamos hablando de la soledad del campo, pero hay otra hermandad más histórica de la soledad del centro, que estaban los agustinos, que no lo recuerdo, los ermitanos, en la calle del Convento, y ahí estuvo esta imagen cristífera articulada. Yo no soy nadie para decirlo, pero una hermandad de la soledad con un Cristo articulado que puede estar tanto en una urna como crucificado, y donde había ese rito de descendimiento en municipios cercanos, casi con total seguridad. En Chiclana hemos tenido ese rito de descendimiento aquí. Esa teatralidad tuvieron que vivir nuestros antepasados, probablemente no en la capilla de la Veracruz, sino en la iglesia que había en la calle Convento. Aparte de este ceremonia del descendimiento, muy animado con la piedad popular de la Hermandad de la Soledad, el abrazo de la resurrección, la mayoría de las hermandades solares también muy vinculadas a la Hermandad de los Resucitados. Y de hecho, ese abrazo que, por ejemplo, ahí nos vemos con la Virgen de los Santos, con el Jesús Nazareno, que puede chocar mucho, como ese abrazo en tiempo de Pascua, y esa mezcla tiene un sustento y no es más que un ejercicio de piedad popular también. Al final, hay muchos domingos de resurrección donde la soledad cambia su vestido. Hay incluso 3 modalidades, o son 2 imágenes diferentes, como pasa en Arcos, o en Niebla, ya ha desaparecido, en Huelva, tenía 2 cabezas, la cabeza con el semblante de dolor y la de alegría que sale del domingo de resurrección, o incluso con 2 formas de vestir. Tanto el rito del descendimiento como el encuentro del abrazo de la resurrección, como la procesión de una cruz únicamente, son 3 ritos muy asociados a la piedad popular de las hermandades soleanas. De hecho, en el puerto de Santa María sale únicamente una cruz. Al parecer, antiguamente, lo he preguntado a tíos míos, y en Alcalá de los Azules también, en Huelva, en Jerez, Los Palacios, en San Fernando, en Sevilla también ha procesionado únicamente una cruz, también en la procesión de las hermanas de la soledad. Aquí, esta evolución la hemos tenido a una iconografía bastante chocante, pero muy atractiva y que normalmente tiene bastante guasa, que es la canina, que procesiona por el Santo Entierro de Sevilla, que al final no deja de ser una cosa simbólica del triunfo sobre el triunfo de la vida sobre la muerte. Y bueno, y al final todo esto tríptico viene mucho de ese barroquismo en las calles, y que está muy asociado tanto en el rito del descendimiento como, por otro lado, la incorporación de las cruces. Así que, como conclusión, y para extenderme al tiempo, que he pasado 4 minutos, la conclusión, deciros, hay que tratar de ser lo más fiel posible al origen iconográfico de una devoción. Adecuar el estilo de una hermandad no es fácil,
tiene que estar basado en la predicción popular y todo eso nos debe llevar a los sacramentos y a la liturgia. Participar en una cofradía para luego participar en la Eucaristía, en el sacramento de la confesión y en todo ambiente litúrgico. No es más que iconografía, estilo, piedad popular, todo ello para la mayor gloria de Dios y de la Virgen Santísima en su soledad. Muchísimas gracias. Pues nada, antes de que cierre el acto Ana González, el alcalde, pues la verdad que creo que nos ha dejado sin palabras a todos. La verdad que apostamos desde el minuto 1 mi Junta de Gobierno por María Prieto, tanto para el informe que nos hizo para el cambio de estilo, como para esta primera conferencia de este año tan importante que estamos celebrando. Y como nada más principio, la verdad que esperemos contar con una presencia de todos vosotros en los próximos actos que tenemos de esta celebración, y vamos a dar un detalle a José María. Y ya para cerrar el acto pido la presencia de Ana González, que es el cierre. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. La verdad es que siempre pues grato asistir a una charla que imparte José María. En primer lugar, me gustaría agradecer a la Hermandad de la Soledad por esta oportunidad y por esta iniciativa. Estamos hablando de los 500 años, bueno, pues de esa devoción popular, y se habla de piedad popular, pues de esa devoción popular que yo creo que el mundo ordinario se debe convertir en extraordinario, pero sí que hay que conmemorar lo extraordinario, y creo que en este caso la Hermandad Soledad lo está haciendo. Cuando este programa de actos, algunos de los que estamos aquí también tuvimos ocasión de asistir y que estuvo también muy bien. En segundo lugar, agradecer la participación de que todos ustedes estén aquí en esta tarde, que bueno, finalmente es un poco desapacible, pero que yo creo que aquí hemos venido a dar vuelta lo suficiente como para que estemos de gusto. Y por supuesto, pues agradecer a José María, que yo no tuve la ocasión de escuchar, lo escuché no en directo, sino diferido a través precisamente de los TV, pudiera estar aquí en Chiclana, pero la verdad fue muy precioso. Y bueno, como tú decías, el tiempo pasa volando. Un año ha pasado de aquel tren, y estamos aquí escuchándote, porque además de lo que dices, cómo lo dices y de la manera tan pedagógica que lo traslada, nos es de agradecer, porque creo que todos hemos aprendido muchísimo de esa iconografía, de ese estilo, de esa piedad popular, esas tres partes con las que yo creo que de una manera muy pedagógica nos las has trasladado, y la verdad llena de detalles y de rigor, porque sobre todo José María todo lo que traslada lo hace de todo la mano y con mucho rigor. Así que muchísimas gracias, porque creo que es una oportunidad que hemos tenido todos de disfrutar de esta conferencia en el día de hoy. Muchísimas gracias, como ha dicho Antonio, los invitados al resto de actos que se hacen en este 500 aniversario. Gracias.